¿Alguna vez te has puesto de acuerdo con una persona para que esa persona vaya a su casa con su familia a cenar, a pasar una tarde agradable? Pero tan pronto se alejan, nunca se te ocurre apuntarlo en tu agenda. Pasa un tiempo y llega el día acordado y se oye el toque de la puerta. Y como no te acuerdas de que ese día venía esa persona con su familia, te sorprende. ¿Y quién estará a la puerta? Y peor aún, como no le habías dicho nada a tu esposa, no hay nada preparado en la casa. Es más, no hay ni mucha comida en la casa. ¿Qué problema tan grande? Hoy hablaremos de unos visitantes inesperados. ¿Alguna vez le ha pasado que usted ha estado en la casa y ha llegado visita sin anunciar? Eso es malo, pero que usted lo haya invitado y que no estés preparado, eso es otra historia, ¿no? A pesar de que se había profetizado cientos de años atrás del Mesías, muy pocos estaban pendientes de la llegada de Jesús. Pero había unos sabios del Oriente que habían estudiado, quizás eran hijos de los hijos que habían conocido a Daniel, que Daniel estuvo por allá en Babilonia y les había enseñado muchas cosas a ellos. Y quizás esa noticia se le había regado a ellos. Y unos gentiles vienen a Jerusalén buscando al recién nacido. Les voy a pedir que si usted puede ponerse de pie, vamos a encontrarnos en Mateo capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 12. Si usted no tiene Biblia, va a estar en la pantalla. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron de sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Oremos. Señor, venimos en este momento a escuchar tu palabra predicada. Reconocemos que quizás tenemos ya de muchos años unos conceptos, unas ideas en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a poner eso hacia atrás, hacia el lado, Señor, y que podamos escuchar de ti, de tu palabra, Señor, que podamos entender, aplicarlo a nuestra vida y, como muy a menudo decimos aquí, estar listos para compartirlo con otras personas en la comunidad, en nuestro trabajo, en el mercado, Señor, y que tú seas glorificado en todo. Pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús, y el pueblo de Dios dice: pueden tomar asiento. Gracias al hermano Roberto, que siempre me pone una botellita de agua aquí, que cuando él falta no hay agua.
Hay unas personas en nuestra vida que siempre con detallitos pequeños demuestran que quieren a uno. Y gracias, don Roberto. El título del mensaje de hoy es Unos visitantes inesperados. Y mi idea central en el día de hoy es que la llegada de Jesús destruye la indiferencia. Usted no puede estar en un limbo con el Señor. O estás en un lado o estás en el otro lado, pero no puedes ser indiferente cuando se trata de Jesús. Mi primer punto en el día de hoy es que algunos rechazan a Jesús. No hay neutralidad en Jesús. Con Jesús usted no puede tomar un lado o el otro, o quedarse en el medio, tiene que tomar un lado o el otro. Todos de una manera u otra respondemos. Algunos responden con adoración y devoción, mientras otros con rechazo. Con la venida de Jesús, la indiferencia hacia Él muere. Miremos el versículo 1 de nuevo. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. En este punto del relato de Mateo sobre el nacimiento de Jesús, ya Jesús ha nacido y ha transcurrido un tiempo. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen en su casa un nacimiento, ¿no? O, ¿cómo le dicen? Un pesebre, de distintas cosas. Y está el niño Jesús, y está María, y está José, y están los pastores, y están los Reyes Magos. Okay. Pues hoy voy a ¿qué palabra debo usar? Refutar o destruir, sí, algunos conceptos que tenemos con los susodichos reyes. Okay. Uno, ellos no estaban ahí en el nacimiento. Es muy posible, algunos teólogos debaten, pudo haber pasado meses, un año, algunos creen que hasta 2 años pudieron haberlo pasado. Quiere decir que ya Jesús pudo haber sido lo que decimos en inglés un toddler, uno que camina y corre por ahí. Tal vez. Pero también hay que acordarse que Mateo nos presenta a Herodes el rey, conocido por ser un rey despiadado. Gobernó a Judea durante 30 años y durante ese tiempo hizo barbaridades, incluyendo que asesinó una de sus esposas y también mandó a matar 2 de sus hijos. ¿A quién se le ocurre hacer eso? A Herodes. Él era paranoico, creyendo que la gente siempre estaba buscando hacerle daño. También se nos presenta a los sabios de Oriente, que es lo que la palabra o la terminología que encontramos en la Biblia. Me detengo un momento porque hemos escuchado, y particularmente los latinos, los reyes magos. En inglés usan kings en algunos lados, pero hay una palabra en griego, que es de donde sacamos esto, magoi o magoi, y de ahí es donde sacamos mago. La palabra griega magoi básicamente significa que es inteligente, sabio, filósofo, astrólogo. Se utiliza para muchas cosas, pero también son magos, ¿okay? Que practican magia. Y también la palabra magistrado viene de la palabra magoi, que son líderes, son dirigentes, enseñan. Pero mago no es rey. Ellos sí entrenaban, enseñaban a los niños príncipes para que fueran ya sabios para ser reyes, pero ellos en sí no eran reyes. Yo sé que algunos van a salir tristes de aquí porque el 6 de enero, ¿qué se celebra? Está correcto decir magos, pero reyes no, ¿ok? Lo dejo ahí para que no salgan corriendo de aquí. Como ya les dije, este título de mago se usaba para
varias personas. Los que practicaban astrología, los que interpretaban sueños, los que estudiaban los escritos sagrados, literatura de sabiduría, aparte de practicar magia. Ya mencioné a Daniel. Daniel, cuando llega a Babilonia, interpretó unos sueños que lo llevaron a ser el líder de los sabios, de los magos. Y por él es que él deja toda una herencia de todo pensamiento e idea de los hebreos que se queda en Babilonia. Y por ende, los que estamos viendo hoy, los sabios que vienen del oriente, de seguro recibieron su información de lo que dejó Daniel. Observemos lo que los sabios preguntan en el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Es probable que estos sabios vinieron de Babilonia, donde estaban familiarizados por lo que había dejado Daniel. Y también si leemos en Números, capítulo 24, versículo 17, dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Ya desde el libro de Números podemos estar seguros que Daniel les enseñó eso a ellos y ellos estaban pendientes. No estamos seguros de qué estrella vieron estos sabios. Algunos dicen que fue un cometa, otros dicen que fue un conjunto de planetas que se alinearon de alguna manera. Otros dicen, no, eso es un supernova. Aunque hay poca evidencia para cualquiera de estas opciones, yo personalmente creo que lo más probable era un fenómeno sobrenatural que Dios quiso hacer. Fue un milagro hecho por el Señor. De la misma manera que María quedó embarazada milagrosamente por el Espíritu Santo sin haber conocido hombre. Eso era nada para Dios, crear algo fenomenal, una estrella que se estuviera moviendo y que lo vieran algunas personas y otras no. Familia, en cualquier caso, la aparición de estrellas también se asociaba al nacimiento de personas poderosas. Los sabios vienen buscando a este rey de los judíos, esperando encontrarlo en un palacio o en un lugar de poder. Pero no es así. Fueron a Jerusalén, fueron a donde estaban preguntando dónde está el niño rey, y la gente lo más seguro lo estaban enviando a donde, pues, el rey es Herodes, pues sí, para allá, para en casa de Herodes. A medida que se difundió la noticia de los sabios, el versículo 3 nos dice que Herodes y toda Jerusalén respondieron de la misma manera. ¿Cómo fue que respondieron? Se turbaron, estaban confundidos, no entendían. Es más, en vez de turbados, yo diría que estaban perturbados porque no lo podían comprender. Herodes no quería perder su reino y los líderes religiosos y políticos de la ciudad no querían perder su estatus. Estaban listos para hacer ¿qué? Rechazar a Jesús. Y de hecho, es precisamente lo que hicieron. Herodes no solo rechaza, busca que sea asesinado. Para él mandar a matar a alguien era como comerse un pedazo de pan. Había mandado a matar una de sus esposas, 2 de sus hijos. Que viniera alguien a tomar su posición de rey, tenía que deshacerse de él. Miremos Mateo 2, versículo 16. Herodes, al verse burlado por los sabios, esto es más adelantado, ¿no? Se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Ese es otro punto que nos lleva a pensar que quizás tenía cerca de 2 años Jesús, por la manera que Herodes mandó a matar niños de 2 años hacia abajo. En la respuesta tanto de Herodes como del pueblo de Jerusalén vemos
lo que lleva a las personas a rechazar a Jesús. Estoy seguro que algunos de ustedes le han presentado el evangelio a alguien y ellos rechazan por completo lo que le estás presentando. Y es porque hay un costo personal. Seguir a Cristo, lo he dicho aquí muchas veces, convertirte a Jesús es fácil. Seguir a Cristo es difícil, es complicado y hay un precio que pagar. ¿Sabes qué? Que seguir a Jesús todavía tiene un costo. Hay un famoso pastor, predicador alemán conocido como Dietrich Bonhoeffer y dijo lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a venir y a morir. Es fácil llegar, ¿no? Pero tener que llegar y saber que tenemos que morir. Hay un ministerio en Orlando que ayuda a las personas que están lidiando con problemas de adicción a drogas y alcohol. Y ellos tienen una frase y la tienen escrita. Y dice: hoy es un buen día para morir a mí mismo. Y se lo aprenden. ¿Por qué? Somos llamados a morir a nosotros. Si usted no lo ve de esa manera, creo que tenemos que platicar un poquito. No te equivoques, seguir a Jesús es costoso. De hecho, si seguir a Jesús no te está costando nada, probablemente no estés siguiendo a Jesús. Están calladitos. La respuesta de Herodes y de Jerusalén nos lleva a plantear dos preguntas. Primero, ¿has considerado el costo de seguir a Jesús? Seguir a Jesús te costará mucho, es más, te costará la vida, pero te dará mucho más. Tendrás vida eterna en Él. Cuando sigues a Jesús, obtienes vida eterna y gozo. La semana pasada les dije que el ángel anunció que venía a traer ¿qué? Gozo, no gozo cualquiera, gran gozo, un gozo grande. Y los que estamos en Jesús podemos definitivamente testificar, no importa lo que pase, tenemos un gran gozo. Amén. Ahora, la segunda cosa que vemos aquí es que, o pregunta, ¿vas a dejar que el costo te detenga a seguir a Jesús? No permitas para nada que el costo de seguir a Jesús te impida seguirlo. Por un deseo temporal, Herodes perdió la eternidad, porque siempre estaba enfocado en Él y solamente en Él. Mi segundo punto en el día de hoy es que algunos ignoran a Jesús. Algunos rechazan a Jesús, mientras otros ignoran a Jesús. Al oír que había nacido el rey de los judíos, Herodes hace algo curioso. Pregunta a los religiosos judíos, a los que le consultaban, ¿no? ¿Dónde debía nacer el rey? Y el versículo 4 dice que Herodes reúne a los principales sacerdotes y a los escribas. Hay un detalle aquí que a veces se nos escapa. Estos grupos normalmente no estaban de acuerdo. Por ejemplo, los principales sacerdotes o los saduceos supervisaban las actividades del templo y eran conocidos por colaborar con Roma. Por su parte, los escribas, el otro grupo, eran los fariseos, los maestros conservadores de la Biblia que no querían saber nada de Roma. Y para que estos dos grupos se unieran a considerar algo, Herodes sabía que podía entonces confiar en lo que le iban a decir. ¿Me está comprendiendo? Entonces les preguntó, ¿dónde es que va a nacer este Cristo? La palabra preguntó está escrita de tal manera que nos da la idea de que Herodes se pasaba interrogando y los estaba molestando para obtener su respuesta. Y por primera vez en este pasaje, Jesús es llamado el Cristo. En este momento el título Cristo estaba asociado al Rey de los judíos.
Los principales sacerdotes y los escribas dan su respuesta en los versículos 5 al 6 y lo dicen a coro, por supuesto. Eso está allí. Y no tenían escrito como lo tenemos ahora, pero Miqueas capítulo 5, versículo 2, profetiza exactamente lo que ya leímos. Y aquí tenemos una promesa clara de que un gobernante como David vendría de Belén. El tema del pastoreo que se ve al final de esta profecía coincide, no por casualidad, pero coincide con el de la coronación de David como rey. Creo que lo he dicho aquí en el pasado, pero Dios es el que inventó el ajedrez. Y Él sabe mover las piezas donde todo cae en su sitio. Nadie le gana a Dios. Herodes ya ha oído hablar a los sabios de Oriente, ya le consulta a sus sabios sobre el rey de los judíos. Y por su parte, él está ya, ok, esto parece que es verdad. Esto no son cuentos chinos, parece que está sucediendo. En este punto uno asumiría que los principales sacerdotes y los escribas y los líderes religiosos que habían dicho a su pueblo que un día vendría un rey, serían los más emocionados, serían los más ansiosos por ir a Belén. Pero vemos aquí como que no les llama la atención. Le confirman a Herodes que sí, eso es verdad. Miqueas 5:2 lo dice, realmente eso va a suceder. Y si es cierto, pues sí, van a ser en Belén. Pero Mateo nos presenta un cuadro bien distinto. Es más, no se vuelve a saber nada de estos religiosos. Ya no salen más en este capítulo. Les dicen, le confirman a Herodes, pero entonces ¿qué hacen? Se alejan. No les interesa. Por eso digo que algunos ignoran a Jesús. Y estos religiosos, aún sabiendo, confirman que sí es cierto, lo ignoran por completo. No tienen tiempo ni espacio en su religiosidad para ir a ver a Jesús. Herodes rechazó a Jesús y los líderes religiosos, ¿qué hacen? Lo ignoran por la misma razón. ¿Y saben cuál es? El orgullo. El orgullo nos lleva muchas veces a ser ensimismados. ¿Qué significa una persona ensimismada? Que siempre están pensando en sí mismo. Y lo más importante es ellos mismos. Nada más es importante. Herodes rechazó a Jesús porque representaba una amenaza para su poder. Mientras tanto, los líderes religiosos ignoran a Jesús porque creen que ellos están bien por sí mismos. Han sido lo suficientemente buenos. No necesitan esos cuentos. Han hecho todo lo necesario y seguramente, como ellos son tan y tan buenos, Dios está ya complacido con ellos. Qué lamentable que tanto Herodes y los líderes religiosos estén tan equivocados. Algunos de nosotros hoy, no todos, ¿no? Ignoramos a Jesús también. Porque estamos tan ocupados haciendo cosas que nos mentimos a nosotros mismos, diciendo, sí, estas cosas las estoy haciendo para Dios, las estoy haciendo para Jesús. Pero al fin de cuentas, realmente las estamos haciendo ¿para quién? Para el yo, para mí. Al igual que los líderes religiosos, amados, muchas veces preferimos la religión más que a Jesús. Tanto en el tiempo de la Navidad como en el tiempo de Pascua, las iglesias se llenan. Porque en algunos casos tienen una lista de cosas que hacen durante el año. En abril yo voy para misa, para la iglesia. Y en diciembre, Nochebuena, voy para la iglesia. Y el resto del año no se le ve ni el pelo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo hacen religiosamente. ¿Alguien dice amén?
Familia, si vamos a la iglesia, a los ojos de algunos somos buenas personas y decimos, y si decimos las cosas correctas, a veces hasta nos engañamos a nosotros mismos. Toda la esperanza de salvación para algunas personas está puesto en ellos mismos. En cambio, la Navidad es un llamado a dejar de ignorar a Jesús. Nosotros en nuestra casa leemos un libro en inglés que se llama The Advent. Y todas las noches leemos una porción. Y todas las noches tenemos que reenfatizar cuál es la razón de la Navidad. Porque si no tenemos cuidado, incluso personas creyentes, podemos desenfocarnos y estar viendo la decoración y estar pendiente de la comida, que es muy buena. Pero nada de eso es lo más importante. Lo importante es Jesús y que lo tengamos claro siempre. Amén. La Navidad es un llamado a dejar de ignorar a Jesús, a recordar nuestra necesidad y a confiar exclusivamente en su misericordia, en su justicia, en su santidad. Es recordar que Jesús ha venido para ser Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Familia, no ha venido para ser un simple añadido a nuestras actividades de fin de año. Tengamos cuidado. Mi tercer y último punto en el día de hoy es que algunos adoran a Jesús. A veces las personas de quienes esperas que lo entiendan todo, no lo entienden. Y las que no esperas que lo entiendan, ¿qué pasa a veces? Sí lo entienden. Vemos que esto sucede aquí. La élite religiosa hebrea, judía, debería haber comprendido la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Pero qué pasó? No lo hicieron. Unos rechazaron, otros ignoraron. En cambio, vienen estos sabios paganos gentiles de Babilonia, quienes ven lo que ya el Señor ha hecho. Herodes entiende lo que esto puede significar y en parte por eso rechaza a Jesús. Vamos a ver los versículos 7 y 8 donde dice: entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, estos son los de Oriente, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Qué clase de rata? Todos sabemos que en Puerto Rico decimos, son embustes, mentira, no es verdad. Pero quería hacerse ver que también quería adorar. Herodes quiere tener claro cuánto tiempo hacía que los sabios de Oriente habían sabido del rey que había nacido. Y quiere que lo encuentren. Ni se molesta a ponerse a buscar. No, búsquenlo ustedes. Dice que es para poder adorarlo. Pero sabemos que es porque quiere aplastar a este rey niño antes de que se establezca su reino. Los sabios de Oriente son verdaderamente sabios. Escuchan al rey y luego siguen su camino. Miremos los versículos 9 al 10 donde dice: hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho. ¿Con qué? ¿No hubiera sido suficiente que pusieran con alegría? Pero dice ahí, con gran alegría. Leímos la semana pasada, con gran gozo. Porque en Cristo no es simplemente una alegría pasajera. Familia, es un gran gozo. Mientras avanzan, la estrella reaparece y los guía exactamente a ese lugar donde estaba Jesús.
Esta es más evidencia de que esta estrella no era algo natural, era sobrenatural. Y parece haber sido creada en forma sobrenatural con intención, con propósito, no al azar. Para haber sido creada de forma sobrenatural, tuvo que alguien haber dicho la palabra. Porque con la palabra de su poder es que se hacen las cosas, vienen a existencia. ¿Y quién es eso? Dios, el Todopoderoso, el Creador. Y esto conduce a los sabios hasta donde estaba exactamente, en la morada donde estaba Jesús. Y acuérdense, ya no está en el pesebre, ya no está en la cueva. Ya de seguro José y María quizás alquilaron una casa porque todavía están en Belén. No han salido de Belén, pero ya no están allá en el establo. Familia, cuando ellos ven a Jesús, se regocijan con gran gozo y se postran. ¿Y a quién es que se postran? Se postran a Jesús. Quiero quizás, bueno, no quiero, pero voy a pisarle los callos a algunos. No fue a María. No vinieron a adorar a María. Vinieron a adorar al niño rey, a Jesús. Cuando lo encuentran y lo adoran, observa su respuesta en el versículo 11. Nota primero donde están en la casa. Jesús ya no está en el pesebre. Y toda esta escena ocurre quizás hasta 2 años después de haber nacido. No comprendían plenamente la deidad de Dios, de Jesús, pero sí entendían que era digno de su adoración. Reconocieron que el niño Cristo era digno. De manera muy significativa, el Evangelio de Mateo comienza con las naciones viniendo a Jesús por medio de los sabios del Oriente. Qué interesante, ¿no? Y termina con los discípulos de Jesús yendo a las naciones en la gran comisión. A Dios le encanta hacer cosas que no son convencionales. ¿Algunos se acuerdan quiénes fueron los primeros o quién fue la primera en evangelizar en el Evangelio de Juan? Una samaritana. A Dios se le antoja hacer unas cosas así. ¿Quiénes son los primeros que vienen a adorar a Jesús luego de los pastores que habían venido, no? Unos que ni debieran haber sabido de esto, pero sí lo sabían y vinieron a adorar. ¿Y qué nos enseña eso? Miren, no podemos poner a Dios en una caja de fósforo y cerrarlo. Quédate ahí, tú vas a hacer como yo te diga que tú hagas. Dios te libre de pensar eso. No, Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y aunque usted no quiera. Amén. Ahora, ellos vienen y traen unos regalos. Oro, incienso y mirra. Por esos 3 regalos es que algunos creen que eran 3 reyes magos. Pero muchos estudiosos creen que era una delegación de sabios que bajaron de Babilonia. Y a lo mejor era que había un grupo cargando el oro y el otro grupo cargando la mirra y el otro grupo cargando el incienso. Pero se nos rompe todo el esquema, ¿no? Porque debieran ser 3. ¿Y cuáles son los nombres de los reyes? Baltasar, Melchor y Gaspar. Y la tradición hasta le ha dado que colores de piel, ¿no? Uno es blanquito, otro más trigueñito y el otro es moreno. ¿No? No sabemos. Lo más seguro eran todos trigueñitos viniendo de Babilonia. ¿Ok? Lo importante es que vinieron a traer una ofrenda de valor. ¿Ok? Oro es valor. Tenía valor en aquel tiempo y tenía valor ahora.
el incienso y la mirra tienen su simbolismo. No tengo el tiempo para entrar a ello, pero sí, para enterrar a personas usaban unos ungüentos, ¿no? Y ya esto es representativo de que Jesús venía con una misión a morir. También el oro les iba a ayudar a sustentarse, porque luego más adelante, cuando Herodes manda a matar a los niños, ¿qué hace José con María y Jesús? Se van para Egipto y están una temporada allá. Y Dios suplió de una manera milagrosa con ese oro, que pudieron vivir de eso también. Todas son especulaciones mías, pero hace algo de sentido. Amén. Vemos mucho sobre la persona y la obra de Jesús en los relatos de su nacimiento. Y una de las verdades que se nos presenta aquí es que desde el principio Jesús vino para ser el Salvador de todos los pueblos. Él es digno de la adoración de los sabios, del establecimiento religioso judío y del propio rey Herodes. Sin embargo, solamente un grupo de ellos le adora. Si es digno de la adoración de ellos, es digno de nuestra adoración. Jesús es demasiado maravilloso para la indiferencia. Comencé diciendo que la venida de Jesús destruye la indiferencia y nos invita a adorarlo. La llegada de Jesús destruye la indiferencia. Quiero que se le quede eso ahí en su mente. Si usted está visitando por primera vez aquí y no conoce a Jesús, yo quiero que usted sepa, no puedes quedarte en el limbo, no puedes quedarte neutral. O lo vas a rechazar, lo vas a ignorar o lo vas a adorar. Espero que hoy hayas visto esta verdad. La venida de Jesús, lo recalco, destruye la indiferencia. No hay lugar para neutralidad cuando se trata de Jesús. Y todos tenemos que responder. Algunos rechazan a Jesús, eligen su propio camino. Otros ignoran a Jesús porque creen que ya lo tienen todo resuelto. Pero, amada, la única respuesta correcta es la de quienes adoran a Jesús. No te pierdas eso en esta Navidad. No atravieses la Navidad ni la vida sin recordarte a ti mismo que fuiste creado para adorar a Jesús. Todos tenemos ese vacío y buscan en todos lados y están pasando por quebrantamiento de todo tipo, y no es hasta que tienen un encuentro con Jesús que entonces la vida tiene sentido. Quizás los problemas no se cambian, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Amén. Aquí casi todos los domingos leemos unos versículos para aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nosotros, todos. No hay nadie que pueda decir, yo soy tan bueno y tan santo. No, todos hemos pecado. Y uno de los versículos más, de los más favoritos míos, son tantos. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien aquí en el día de hoy que el Espíritu Santo le ha hablado, le ha dado testimonio que tiene que entregar su vida al Señor, qué hermoso tener un testimonio de que sí, el domingo antes de la Navidad, del día de Navidad, en la iglesia central del año 2025, yo entregué mi vida a Jesús. Sería una manera hermosa de comenzar tu testimonio. Yo voy a estar allí, vamos a cantar, le pedimos que se ponga de pie.
Si hay alguna persona que estuvo en los caminos del Señor, se ha descarriado y quizás está aquí porque está regresando a buscar al Señor, mire, también hermoso día para reconciliarte con el Señor. Si hay alguna persona pasando por dificultades, ya sea emocionales, físicas, económicas, y necesita la oración, yo voy a estar allí y vamos a orar por usted también. Oremos. Señor, qué bueno poder estar juntos y en armonía en tu casa, Señor. Y qué bueno escuchar tu palabra predicada y poder acordarnos que todo se trata de ti. Y que tu llegada destruye la indiferencia. Y que tenemos que tomar esa decisión de o te rechazamos, te ignoramos o te adoramos, Señor. Te pido que cada persona que esté aquí hoy, Señor, pueda salir de aquí sabiendo que necesitan adorarte, Señor. Tomando esa decisión de seguirte por el resto de su vida, Señor. Pedimos por aquellas personas que quizás están regresando después de haber estado descarriados por un tiempo, Señor, que también puedan reconciliarse contigo, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el que suples para nuestras necesidades, Señor. También te pido por todas las personas que estén aquí, que ellos puedan descansar en ti sabiendo que tú lo puedes todo. Pedimos esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Cantemos.